mesa del primer día. Hoy tuvimos calor, ¿no? Sí, mucho calor. Sí. Ya no sabemos qué hacer. Los chicos salen, se meten en la pileta, no sabemos. Ya. Bueno, la cuestión es que hemos tenido de todo. Hoy vino Marta Cohen, tuvimos una apertura institucional, vino Marta Cohen en presencia. ¿Sí? Tuvimos intervenciones positivas, tuvimos meditación, tuvimos imagen corporal. Y ahora yo quiero presentarla a Cecilia, que va a ser la moderadora de esta mesa, y quiero agradecerles al colegio y a la comunidad farmacéutica que estén presentes, porque es muy importante enlazar y establecer conductas de bienestar, no solo desde los efectores de salud, no solo desde los clubes de barrio, sino incluyendo las escuelas y también las farmacias del barrio, ¿sí? Que es un poco lo que siempre me dice Cecilia. Entonces, darle la palabra a Cecilia. Cecilia es en este último año ya es un miembro de Global Sea. Agradecerle por su trabajo, por su presencia, por su empuje, nos motiva, nos da mucha fuerza. Y por eso hoy está presentando esta mesa y hoy los trajo a ustedes. Así que un fuerte aplauso para Cecilia. Bueno, gracias. Viste que yo soy media llorona, así que hagámoslo rápido. Bueno, gracias siempre a Global porque nuestras vidas cambiaron a partir de Anita, que un día en el Colegio de Farmacéuticos me dijo que existía Global y nos invitó a todos a las jornadas de prevención de suicidio en adolescentes, y siempre repito lo mismo, gracias a Ana, al colegio, que están presentes y nos dieron una mano para arrancar. Bueno, el doctor Casanova no es farmacéutico, es médico dermatólogo, pero siempre está al lado nuestro, capacitándonos desde hace muchísimos años, por eso la convocatoria para él en nuestra comunidad también. Bueno, arrancamos con María Virginia Leches, Virginia Elena, jefa de sala de la farmacia del Hospital Interzonal de Agudos especializado en pediatría, Sor María Ludovica, de La Plata, integrante del Comité de Seguridad del Paciente, Grupo de Lesiones por Presión y Caídas, especialista en farmacia hospitalaria, Beca Cucaiba, trasplante de médula ósea, asesora en esterilización y farmacia en clínicas privadas de La Plata y un montón de cosas más, pero hicimos un mini. Así que bueno, gracias Vir por estar. Bueno, yo me voy a parar para dar mi exposición, pero primero quiero agradecerte, Cecilia, que hayas confiado en mí para no sé, contar un poco lo que se hace en el Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata y, bueno, a la entidad Global SAI también de la que formas parte. ¿Agrandamos la pantalla? El tema es abordaje del suicidio en forma interdisciplinaria en niños y adolescentes. En principio quiero contextualizar el tema, que es lo que hice yo cuando tuve que empezar a andar como hormiguita por los diferentes servicios del hospital, salud mental, el servicio de psiquiatría, la guardia de emergencias, la guardia médica, el consultorio de salud y adolescencia, como para ver de qué se trataba esto, que me causó mucho impacto, el conocimiento de los números y algunos datos que quiero compartir, ya no tanto como farmacéutica, sino como persona de la comunidad, donde todos deberíamos involucrarnos en estos temas y aprender a detectar situaciones de riesgo en niños y adolescentes, porque siempre hay un familiar, un vecino, un amigo. Mi hospital, el Hospital de Niños de La Plata, el Sor María Ludovica, es un hospital interzonal de agudos de referencia en la provincia de Buenos Aires, atiende niños de 0 a 14 años de la provincia de Buenos Aires, pero también de provincias vecinas, otras provincias del país y de países limítrofes. No voy a decir todo lo que se hace en el hospital, pero es un hospital de derivación donde se hace también trasplante de córnea, de médula,
trasplante renal. La siguiente, por favor. Bueno, quería agradecer, como dije anteriormente, especialmente a la psiquiatra Lucía Martínez, que es la que me chequeó un poco esto de lo que yo hoy iba a exponer, porque no soy psiquiatra, soy farmacéutica, en esto de la primera parte, que es la contextualización del tema. La siguiente. También estuve en el servicio de toxicología, ¿sí? Que después voy a pasar los datos, donde se atienden las ingestas o sobreingestas con sustancias, que me pasaron también datos y estuve como entrevistando a algún médico por ahí. El suicidio en niños y adolescentes. Bueno, ¿qué es el suicidio? Es el acto humano de quitarse la vida, pero no es solamente eso. Atañe a todo lo anterior, que es la ideación del suicidio cuando se instala en la cabeza, en la idea, luego la planificación seguida de la consecución de conseguir los elementos para hacerlo y luego el acto de hacerlo, que puede llegarse a no llegar al objetivo o sí. El suicidio es definido por la Organización Mundial de la Salud allá por 1976 como todo acto en que el individuo se causa a sí mismo una lesión o un daño, con un grado variable de la intención de morir, cualquiera sea el grado de intención letal o de conocimiento del verdadero móvil. Fíjense este dato, que es lo que a mí me impactó. La frecuencia de suicidio infanto-juvenil se ha acrecentado en los últimos años, pero también se han acrecentado los medios para prevenirlo adecuadamente. La siguiente, por favor. En el grupo etario que va de 10 años a 19 en Argentina, las conductas autolesivas con desenlace fatal constituyen la segunda causa de muerte. La segunda causa de muerte. La primera son los accidentes. Esto me impactó. No me lo imaginaba con esa tasa de incidencia. Se describe un aumento de estas conductas autolesivas a lo largo de las últimas décadas y dentro de estas conductas están el consumo de fármacos o de otras sustancias, los cortes, estoy hablando siempre en el grupo de 10 a 19 años, niños y adolescentes, cortes con objetos cortopunzantes, el ahorcamiento y los saltos desde lugares elevados. La siguiente. Este grupo etario sufre crisis vitales con cortes, ideas suicidas, intentos de suicidios y algunos llegan al objetivo del suicidio. La gravedad de esto reside en la persistencia o la estabilidad de los síntomas. Lo que nunca debe hacerse es minimizarse las conductas autolesivas, pues nos hablan de que el niño, el adolescente, tiene un padecer donde la intervención oportuna previene los comportamientos de riesgo futuros. La intervención oportuna de quien sea, de alguien de la comunidad, de alguien de la escuela, de alguien que lo percibe desde algún grupo deportivo, o desde el médico de familia y luego el médico del servicio de emergencias de un hospital polivalente como sería el hospital de niños. ¿Sí? La siguiente, por favor. La siguiente. En general, los niños y adolescentes que hacen estas ideas, gestos suicidas, tienen comorbilidades como trastornos depresivos, psicosis, esquizofrenia, trastornos bipolares, como una de las causas. No es que siempre se va a asociar estas enfermedades con intentos de suicidio. Puede que no padezcan de estas enfermedades, pero en general se asocia que las tienen. Siguiente. ¿Cómo detectar la ideación suicida? Bueno, esto es lo más importante para mí, es preguntándoselo. Cuando alguien sospecha que alguien hay que preguntárselo. Ese niño, ese adolescente puede expresar sentimientos que tiene de ambivalencia, de tensión, de estrés, de elevada angustia,
poder hablar y expresarse libremente. Es el verdadero riesgo en los niños y adolescentes está en que es mantenerlos ocultos y no hablar de ellos, ¿sí? Para lograr que hablen se requiere de un lenguaje sencillo que tenga el interlocutor, que sería el médico o la familia o algún amigo, en este caso el médico, un lenguaje sencillo y claro, adoptando siempre una actitud de respeto, brindándole confianza, porque hay que respetar los derechos del niño y del adolescente, brindándole confianza e imparcialidad que garantice la confidencialidad. La siguiente, por favor. ¿Dónde se realiza la atención de estos pacientes? En servicios de salud amigables, ¿no? En un ambiente donde ellos se sientan cómodos, respetados, escuchados, y no con la intervención del que los está escuchando desde la sanción moral. Hoy, ¿cómo hiciste esto? Qué grave. No teniendo, siendo objetivo en la interpretación y no poniendo las subjetividades expresadas hacia él. Lo que se privilegia es el trabajo intersectorial, interdisciplinario, ahí sí ya estamos en el hospital, o sea, hay muchos actores de diversas disciplinas que van a interactuar en este tipo de problemática de salud pública que es no solo en Argentina, sino que a nivel mundial, ¿sí? Hay que asesorar a la familia, acompañar y tener el consentimiento del joven en cuanto pueda estar bien lúcido. O sea, hay que decirle, a vos te pasa esto, vos nos das el consentimiento, tenemos que hacer no una denuncia, esto no se denuncia, sino una comunicación a las entidades de niñez y adolescencia. La siguiente. ¿Cómo se va desarrollando las actitudes en estos pacientes? Semanas previas al acto, el joven puede presentar signos depresivos, retraimiento sobre sí mismo, cambios de humor, con incomunicación, pérdida de seguridad en sí mismo, pérdida de la autoestima, disminución del rendimiento escolar, pérdida de la iniciativa, llantos repentinos, malos, o sea, poco descanso, no puede conciliar el sueño, pérdida del apetito y disminución de las actividades, por ejemplo, actividades deportivas. La siguiente, por favor. El acto suicida es el resultado de haberlo pensado en forma prolongada, con premeditación reflexivamente, u otras veces surge como algo impulsivo, ¿no es cierto?, una actitud disruptiva en cortocircuito, en un agudo marco emocional donde el niño y el adolescente no puede sopesar lo que va a realizar, se realiza en un momento de disminución del grado de conciencia, frecuentemente esta disminución de conciencia inducida por ¿qué cosa? Facilitada por las drogas y el alcohol. La siguiente. ¿Cuáles son los factores desencadenantes de que el niño entre con esa ideación suicida, en esa depresión, en esa tensión vital? Bueno, que sus padres se hayan divorciado, muerte de seres queridos, lejanía de algún ser que se va a trabajar, querido que se va a trabajar lejos o se va lejos de la casa, problemas en las relaciones con los progenitores, con los padres, donde predomina el maltrato físico, psíquico, y también hay abuso sexual. Los problemas escolares por dificultades de aprendizaje o disciplinarios, llamadas de atención tanto de los padres como, por ejemplo, de los maestros o de tutores o cualquier otra figura significativa, ya sea tanto en público como en privado. La violencia contra los niños, en cualquiera de sus formas, es uno de los factores que entorpece el desarrollo de la personalidad y contribuye a la aparición de la desesperanza y a la realización de actos suicidas. Los padres con alteraciones suicidas también son un factor de riesgo
para provocar en el niño una actitud suicida. Mi papá hizo esto porque tenía problemas, yo me voy a sacar los problemas que siento y tengo haciendo lo mismo. La siguiente. El fracaso escolar. El 50% de la población suicida trabaja, tuvo que dejar la escolaridad para salir a trabajar, y esa situación de perder la escolaridad, de haber interrumpido los estudios, le produce una sensación de fracaso, ¿no? En cuanto al sexo, las mujeres son las que más intentan suicidarse, pero la mayoría por ahí no lo consigue, en tanto que los varones suicidas son los de mayor riesgo. ¿Por qué? Porque utilizan elementos más riesgosos, peligrosos y radicales cuando lo intentan, ¿sí? En los varones se observa más a menudo el fracaso escolar y luego su adaptación social es peor. Las ideas depresivas, los trastornos psicosomáticos, el consumo de tóxicos en los chicos suicidas presentan un perfil muy diferente del resto de individuos de su edad. Diferencia esta en las mujeres que se ve menos marcada. La siguiente, por favor. Bueno, siguiendo con factores de riesgo suicidas, pobre comunicación con los integrantes de la familia, frecuentes cambios de domicilio, mudanzas, rigidez familiar, autoritarismo entre los progenitores, pérdida de la autoridad entre progenitores, desautorizaciones mutuas entre padres e hijos, hacinamiento. El hacinamiento afecta a la intimidad de los miembros de la familia y eso también produce trastornos en el desarrollo psíquico. Identificación, miren esto, identificación e idealización de figuras, íconos adolescentes que han cometido suicidio o que se hayan muerto y ellos los tienen como ídolos, ¿no? Ídolos del rock o de, no sé, deportivos que hayan hecho ese acto y entonces ellos siguen a ese ídolo. Siguiente, por favor. Bueno, acá vemos cuáles son los síntomas somáticos, o sea, que aparecen en el cuerpo de los trastornos psíquicos de estos pacientes. En general, se ve que presentan fatiga. Esto es todo sacado de trabajos que me pasaron del servicio de psiquiatría, de psiquiatras, del servicio de salud mental, los lineamientos y el abordaje para el suicidio en niños y adolescentes de Nación. Bueno, presentan fatiga, dolores de cabeza, dolores abdominales no específicos, pesadillas, patologías crónicas como asma, insuficiencia renal y por supuesto muchos se vuelcan al consumo tóxico de drogas ilegales, tabaco, alcohol, psicofármacos prescriptos o automedicación. La siguiente. En cuanto a los factores sociales, esto también me llamó la atención, se observa un porcentaje elevado de adolescentes inmigrantes, es decir, los extranjeros, y una de las que hacen el intento de suicidio o se suicidan. ¿Por qué? Una de las explicaciones más clásicas destaca como causa que sufren una desculturalización brusca, un cambio de su país a otro y un cambio repentino de los valores sociales. La siguiente. ¿Qué rasgos de la personalidad aumentan en este tipo de pacientes? Presentan inestabilidad en el ánimo, conducta agresiva, se vuelven impulsivos, rigidez de pensamiento, dificultad para resolver problemas, sentimientos de frustración y soledad, frecuentes sentimientos de desamparo y de desesperanza, y se van como aislando y retrayendo sobre sí mismos. La siguiente, por favor. Bueno, realizando el médico ya un interrogatorio más profundo, se da cuenta el especialista, el pediatra, que tiene una sintomatología depresiva, seguramente, puede que no, pero un descenso del rendimiento escolar, trastornos del sueño y una reiterada, también se ve una reiterada tendencia a los accidentes.
La siguiente. Entonces, ¿cuál es la intervención? Una pregunta directa en un ambiente empático sobre, o sea, preguntarle directamente, ¿cuál es tu idea? Tu pensamiento. ¿Vos estás pensando en hacer esto? Sobre sus ideas suicidas o de sus ideas de autoagresión, puede revelar al médico clínico o al médico pediatra la realidad del sufrimiento depresivo, y si se manifiesta la voluntad de hacerlo, él dice, afirma que sí, ahí empieza la tarea del grupo interdisciplinario. La siguiente. La experiencia clínica demuestra que la clara exposición de la realidad y la sinceridad demostrada por el adolescente hacia ese médico le posibilita a al paciente, la espera, porque por ahí el médico cuando le hace la pregunta capaz que tiene dado un montón de turnos en la sala de espera y no lo puede, pero sí se tiene que asegurar y empatizar con el paciente para lograr darle un turno no muy lejano, que vuelva, que confíe en él, que va a ser escuchado e incluso va a ser comprendido. Los días previos o las horas que preceden al intento de suicidio se suele percibir un incremento de la angustia, y si ese niño adolescente no es escuchado, si no puede exteriorizar, si no puede llorar y resolver este aumento de tensión, llevará a cabo un paso al acto sobre su cuerpo, tanto de autolesión o de suicidio. La siguiente. Bueno, otra cosa que se ve como señales, como el adolescente, lo psíquico lo lleva al cuerpo, es como que muchos trabajos muestran que como gesto suicida del adolescente, el adolescente acude 1 o 2 veces a la consulta del médico de familia, diciendo me duele la cabeza, me siento mal, me duele la panza, expone quejas físicas triviales, fatigas, dolores. Entonces, ¿qué hace el médico? Le medica con algún fármaco para esas molestias difusas, y que luego ese niño adolescente, ese fármaco va a utilizar muy seguramente para hacer el intento de suicidio. También tienen cambios en los hábitos de comer, comportamientos rebeldes, se escapan de la casa, abandonan su apariencia personal, se los ve desalineados, están como aburridos en forma persistente, deterioro del trabajo escolar, pérdida de interés en cosas que antes le parecían divertidas, tendencia a la queja permanente, apatía exacerbada, indiferencia, desinterés por tener orden y limpieza, y por sus objetos que antes se veía entusiasmados, como que ya no les resta importancia, y todavía más, dona los objetos estimados, que eran de su alta estima, muchas veces coincide con que se desprenden. La siguiente. Pero la señal más directa de que va y tiene esa ideación suicida concreta y pensamientos de muerte es que lo quiera expresar, que lo exprese, o que deje comunicaciones escritas o verbales que describen la intencionalidad y a veces ese plan suicida. La siguiente. ¿Cuáles son los factores protectores frente al suicidio? Yo creo que esto es más para los adultos, tener niños en casa, que generan como una inyección de vida, que en la familia haya sentido de responsabilidad familiar, que haya alguien con un embarazo, que estén con un desarrollo de la espiritualidad o la religiosidad, que haya satisfacción de vida, capacidad para aceptar la realidad, porque también entre los chicos, entre las causas puede haber aquellos que tienen enfermedades terminales, ¿no? Capacidad para aceptar la realidad, estrategias de afrontamiento positivas, o sea que las estrategias para disminuir ese malestar que tienen les resulten, les hagan efecto, por eso positivas, apoyo social positivo y una relación terapéutica positiva. La siguiente. Bueno, la primera acción o actitud preventiva consiste en estar convencido de que esto en un adolescente es un acto potencialmente grave, al que no hay que restarle importancia.
es importante el contacto con la familia, con los amigos y con la parte de médica asistencial. La siguiente. Y la segunda actitud terapéutica es calmar, contener y proteger. La siguiente. Bueno, todo esto hará tomar medidas al médico para iniciar un tratamiento y una atención hacia ese niño o adolescente. La siguiente, que en nuestro caso en general entra por la guardia de emergencias del hospital, donde llegan acompañado por sus padres, por un vecino, lo llevan. Lo que sí tiene que haber siempre un agente sanitario acompañando. No puede venir con una hoja de derivación solamente, que es este último punto. No se debe enviar únicamente a la persona o a su acompañante con nota de derivación. La siguiente, tiene que venir con un agente sanitario. ¿No es cierto? Las medidas iniciales de cuidados es lo verbal primero, una atención receptiva humanitaria. La siguiente, y no desestimar relatos ni emitir juicios morales, el que lo está escuchando, el médico. El tratamiento y prevención, terapia dialecto-conductual, terapia cognitivo-conductual, eso es bien de psiquiatría, abordajes multidisciplinarios, y acá viene la farmacia. ¿Quiénes están a cargo de este tipo de pacientes? Servicio social, médicos pediatras, médicos psiquiatras, psicólogos, toxicólogos, acompañantes terapéuticos, talleristas, talleres de música, de pintura y farmacéuticos. ¿Farmacéuticos cómo? Como lo hacemos con el resto de los pacientes. La siguiente. El servicio de farmacia de mi hospital es un servicio central que cuenta con un jefe farmacéutico de servicio, 15 farmacéuticos de planta y 2 farmacéuticos residentes. Después hay técnicos, personal administrativo y de limpieza. La siguiente. Cuenta con diferentes sectores de trabajo. La siguiente, que no me voy a poner a enumerar. Y la farmacia, persiguiendo el objetivo de trabajar en pos de la seguridad del paciente y en la mejora continua para brindar atención de calidad, ha incorporado tecnología para ofrecer prácticas seguras, sistema de prescripción electrónica, y ahí está la labor mayor del farmacéutico en mi hospital. Después Anita contará cómo lo hacen en el Hospital de Adultos de San Martín. Nos llega a la farmacia la prescripción ya no en papel, sino a través de internet, de red, a las computadoras de la farmacia, y hay farmacéuticos asignados a validar diferentes salas de internación. En general hay una sala en el hospital donde se internan los chicos con problemas de salud mental, y el farmacéutico valida la prescripción que hace el médico, viendo que no se sobrepasen las dosis máximas, qué interacciones, qué efectos adversos hay para brindar una terapéutica adecuada. La siguiente. La prevención está en el ámbito escolar también, en las salas de atención primaria, en los agentes sanitarios, que muchas veces capaz que en sus consultorios ven algún signo de alerta y no lo denuncian, no lo derivan. Entonces hay que trabajar mucho en eso también. En el ámbito escolar, estableciendo estrategias, programas, intervenciones, programas enfocados a la familia, para que los padres tengan herramientas para tener una buena relación de crianza con sus hijos, ¿no? Y no haya maltrato. La siguiente. El rol de la familia, el rol de los amigos, el rol de los clubes, de las organizaciones en general, de la comunidad. Realizar intervenciones en lugares que puedan facilitar conductas suicidas, como precipicios, balcones, techos, vías de trenes. Lugares que son peligrosos hay que tenerlos siempre señalizados, quizás tener una línea de llamada para casos de emergencia, donde el que está en esa situación de crítica por cometer ese acto pueda tener una llamada para que alguien lo tranquilice. Y bueno, la siguiente. Y para cerrar rápidamente, esto lo compartió el Servicio de Toxicología del Hospital de Niños.
Es un trabajo que va de enero del 2019 a junio del 2023 con 105 pacientes evaluados, donde les da que en la población infantil con fines autolesivos, con ingestas intencionales, el porcentaje más elevado fueron 79% femeninos, los que ingresaron, un 18% masculino y un 4% no binario. ¿Cómo llegaron a la guardia? Acompañados por un familiar o por el médico de la ambulancia. Acá se ve arriba los porcentajes. El motivo de la consulta, arriba del 40% presentaban somnolencia, sobreingesta el 35%, mareos el 10%, ataxia el 10%, etc. La siguiente. La sintomatología al ingreso, síndrome sedativo hipnótico es lo que más se vio, otros asintomáticos y el menor porcentaje coma, angustia, ansiedad, mareos. La edad, ¿cuál es la edad que más se vio en esos 105 pacientes estudiados? 14 años, 14, 13 años. Y ¿cuál fue el periodo de ingreso entre que ingirieron la sustancia tóxica y llegaron al hospital? Lo ideal es que no pase más de 2 horas. Así se puede hacer una intervención médica más efectiva, un lavaje de estómago o lo que sea, pero ¿qué les dio? Que vinieron entre las 2 y 6 horas desde la ingesta, la mayoría, que fue el 38%, y el 24% menos de 2 horas de la ingesta. La siguiente, y ya terminando, conclusión del servicio de toxicología. La sobreingesta intencional de fármacos y otras sustancias continúa siendo una problemática de salud pública en nuestro medio. Se remarca la importancia de instaurar políticas de prevención que lleguen a los grupos de mayor vulnerabilidad, así como la capacitación para el manejo de las intoxicaciones, en este caso porque estamos hablando de toxicología, por los fármacos de mayor disponibilidad. La siguiente, creo que no hay más. Datos útiles del servicio de toxicología. Esto es solo para ingestas, no hay, de sustancias. Las que menos se vieron era con hidrocarburos como la nafta y los plaguicidas. Lo que más tienen a mano los pacientes, niños y adolescentes, la medicación, las benzodiazepinas, los psicofármacos que utilizan los padres. Bueno, acá están los datos del servicio de toxicología, atiende las 24 horas del día, tiene Facebook, tiene Instagram, tiene mail, ¿sí? Y bueno, nada más, espero les haya sido útil. A mí me resultó reinteresante, me nutrió de cosas que la verdad que desconocía, así que nada, es bueno que todos nos involucremos en esto, ¿sí? Así que te agradezco, Cecilia, por esta invitación. Yo solo una aclaración, que desde la página de Global Sea hay un recursero donde están todos los números de teléfono, que por supuesto se está armando porque hay muy poco y es todo voluntariado, entonces se va armando, pero existe un recursero al que se puede recurrir para llamados telefónicos. Bueno, y ahora seguimos con el doctor Casanova, pues se me apagó la computadora. A ver si alcanzo a leer. Médico especialista en docencia universitaria de la Universidad Nacional de La Plata, especialización microbiológica y parasitología, expresidente de la Sociedad de Dermatología de La Plata, docente en el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires y FEFARA, Federación Farmacéutica, y muchísimo más, pero también lo hacemos cortito. Hola. ¿Sí? Si no le doy. Bueno, buenas tardes. Primero agradecer a los organizadores y especialmente a la farmacéutica Cecilia Balinotti, a quien conozco de hace muchos años, siempre en relación con los colegios de farmacéuticos, fundamentalmente el de Provincia de Buenos Aires, donde desde el año 2000 empezamos un derrotero, tratando de incursionar con ciertos profesionales como la doctora Volonté, el doctor Pepe, en su momento, tratando de acercar a los farmacéuticos ciertos
costados de la medicina que sin alterar las incumbencias, como corresponde, se pudieran poner en práctica y darle la mayor cantidad de herramientas posibles para que podamos trabajar en conjunto, porque esa es la idea, que el médico y el farmacéutico trabajen en conjunto. De ahí cuando Cecilia me convoca y me dice de qué se trata, bueno, por demás el tema es tremendamente contundente para la sociedad hoy y en el futuro, creo que va a ser un desafío permanente por todas las cosas que la farmacéutica que me precedió apuntó. Si uno toma en cuenta la cantidad de contenidos y de datos que aportó la disertante, yo creo que estamos en un verdadero problema que si no lo abordamos desde el punto de vista comunitario, no salimos. Esto es así, ¿eh? O sea, la familia como órgano principal de la sociedad no alcanza, necesita del apoyo de todos, ¿sí? Como padres nos ha pasado. ¿Cómo se cría un hijo? Nadie nace sabiendo cómo se cría un hijo, ¿no es cierto? Nadie nos enseña esas materias. Y entonces se nos hace difícil y eso hay que transcurrirlo, y en ese transcurso ocurren cosas, que son todas las que la farmacéutica dijo, ni más ni menos, las cuales comparto. El tema que me toca a mí tiene que ver con lo que se ve. Y ustedes van a ver como personas, ciudadanos o profesionales de la salud, lo van a ver todo el tiempo, lo van a tener delante de ustedes el problema. Por eso es tan importante conocer un dato que dio la disertante, que es conocer cuáles son los signos guía, los elementos mínimos necesarios con los cuales nosotros podemos estar pesquisando que un hecho desagradable pueda ocurrir. Yo creo que ese es el trabajo del farmacéutico. Ahí es donde hay que apuntar, eso es lo que yo apoyo, que el farmacéutico se dé cuenta en el intercambio que tiene con sus pacientes todos los días, estar atento a un gesto, una palabra, una expresión, algo que nos da la pauta de que algo extraño está ocurriendo. Y fíjense ustedes que yo voy a hablar de piel, y la piel es lo que primero se ve, ¿no es cierto? Y entonces es muy simple y es muy sencillo mirar a la persona, prestar una mínima atención en un momento determinado, y si es un joven, ni hablar, cuando estamos hablando de adolescentes, fundamentalmente adolescentes, pero no por ello los únicos en el problema, porque están de todas las edades. Yo recuerdo haber atendido padres de farmacéuticos con problemas gravísimos, con autolesiones de las que uno no se puede imaginar cómo un ser humano es capaz de hacerse tanto daño y seguir vivo. Se los puedo asegurar. No traje ese material porque no es motivo de esta charla. Yo me voy a apuntar a uno de los 3 temas que nos importan. Ahora se los voy a explicar. Pero sin más, vamos a empezar, por favor, la proyección. A ver, fíjense ustedes que yo estoy apuntando a autolesiones. Autolesiones. El suicidio es la consecuencia última de esto que estamos hablando. Es lo absolutamente no deseado. Pero en ese camino hay montones de signos que se van cumpliendo y que muchas veces no les estamos dando la jerarquía que tienen. Yo creo que ese es el trabajo fundamental. En las autolesiones, que muchas veces la persona, haciéndolas para llamar la atención, haciéndolas para autoagredirse por un sentimiento de culpa que muchas veces se desarrolla en ellos mismos, porque hasta terminan culpándose de la propia enfermedad que tienen, muchas veces porque están tan desorientados, tan mal orientados, tan mal orientados. Acá tenemos un punto muy clave. La farmacéutica dijo claramente, esos chicos que reciben medicación sintomática, estamos ante un problema. Cuando los médicos tratamos sintomáticamente a nuestros pacientes, estamos cometiendo un error bastante grande, que es no ir al fondo de la cuestión. Y entonces, en esa superficialidad, nos perdemos.
y perdemos la oportunidad de que eso que nos trajo como mareo, como dolor de cabeza, dolor de panza, como lo quiera explicar la persona, era el comienzo de algo que podría haber sido tremendamente útil. Por eso el accionar del farmacéutico. Todos sabemos que antes de ir al médico, la gente va al farmacéutico. Eso lo sabemos todos, ¿no es cierto? Entonces, le preguntan al farmacéutico muchas veces antes que preguntarle al propio médico. Y de acuerdo a lo que recibe como información, entonces, bueno, voy al médico, dicen, como última posibilidad. ¿Sí? Mucha gente lo hace. Y eso es problemático. Desde la dermatología, siguiente, por favor. Tenemos que, dentro de ella, tenemos un capítulo que, gracias a Dios, a un profesor que tuve la suerte de traer al país, en su momento, el titular de Florencia, de la Universidad de Florencia, el profesor Panconesi, que lo hemos invitado aquí, a la misma ciudad de La Plata, que nos venga a hablar de psicodermatología. Es algo que empezó en 1950, no es tan viejo, no es tan viejo. Sin embargo, fíjense que el paciente consulta al dermatólogo clínico, y acá hago la disquisición, porque la dermatología hoy está muy estética, como yo digo, ¿sí? Y poco diagnóstica. Entonces el dermatólogo clínico, con un proceso cutáneo, pregunta al paciente que está asociado a un componente psicológico o psiquiátrico. Eso es la psicodermatología. Tuvimos que crear una especialidad debido a que había una relación enorme entre lo que el paciente tenía, lo que el paciente sentía y la patología subyacente, ¿no es cierto? Y ahí fue como empezó todo. Siguiente, por favor. Debido a su función protectora, todos sabemos que la piel está expuesta a muchos tipos de factores de estrés. Hoy en día hablamos del estrés con una liviandad que realmente me asombra. El estrés, hoy por hoy, es el elemento nocivo número 1 de nuestra sociedad. No hay prácticamente lugar, momento en el cual el estrés no se presente, porque vivimos con un estado de ansiedad y o depresión suficiente como para que nos afecte. Este es el problema. Y el cuerpo responde como sabe. El cuerpo no piensa, el cuerpo responde, hace lo que tiene que hacer. Y sufrimos las consecuencias. ¿Podemos agrandar la imagen? Así el auditorio lo ve también. Fíjense que podemos dañar la integridad desencadenando o agravando diversas condiciones patológicas, que es lo que vamos a hablar. Además, las diferentes enfermedades pueden ser de origen genético o desconocido. Este es un punto, pero no todo es genético. Hoy, tenemos tendencia a echarle la culpa a lo genético, cuando en realidad lo epigenético tiene una relevancia enorme, mucho más que la propia genética. ¿Está bien? Esto tengámoslo en cuenta. Obviamente, estamos hablando de que para la persona misma, y esto es lo que se debe decir, es al revés. No es cuánto de grave es para el médico lo que tiene el paciente, cuánto de grave es lo que siente el paciente que tiene. Ahí es donde tenemos que jerarquizar. Él nos tiene que expresar la cantidad de daño que siente por lo que tiene. Y de ahí arrancamos. ¿Está bien? Llegamos hasta lo incapacitante. Estas pueden alterar lo que sería el equilibrio tanto psicológico como orgánico de la persona. ¿Está bien? O sea, a veces cuadros diarreicos, inexplicables, donde el paciente se lo estudia de arriba abajo. No es otra cosa que la afectación psicológica del individuo que termina orgánicamente destruyéndolo en su tubo digestivo. Porque no pasa solamente por el dolor de panza, ¿no es cierto? Muchas veces, ¿sí? Entonces, todo esto va a producir trastornos mentales que deterioran su calidad de vida. Y acá está la frase mágica, calidad de vida. Si no medimos en calidad de vida a la vida, nos estamos perdiendo de algo muy importante, ¿sí? No es cuestión de vivir, es cuestión de vivir bien. Y este es el punto. Sigamos, por favor. Fíjense ustedes que dentro de esta área pueden aparecer una serie de síndromes, como llamamos nosotros, signos y síntomas que puede presentar la persona que nos consulta y que están directamente relacionadas a una alteración clínica, pero que tiene un trasfondo cognitivo.
¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que él entiende, ¿sí?, de lo que está pasando. Y entonces hay una regulación de las emociones que termina afectando al individuo y a su entorno, porque es el paciente y su entorno lo que importa, ¿sí? Porque hay una cantidad de modificadores donde el paciente escucha opiniones de todo tipo y de toda la gente que lo rodea. Todos queremos aportar, todos queremos ayudar y decimos algo respecto a algo en particular. Y muchas veces no le preguntamos a quien debe decirlo y lo único que hacemos es agrandar el problema. Este es el otro tema, ¿no es cierto? Y por supuesto que eso va a terminar en un comportamiento tal del individuo, que después veremos cómo se plasma, de acuerdo a quién es la persona. Siguiente, por favor. El asunto es que todo el mundo se olvida, digo yo, que la piel se genera desde el propio embrión junto con el sistema nervioso central. Y ese dato mínimo, tan sencillo, es categórico. No por nada el ectodermo nos da, por un lado, la piel y por otro lado el sistema nervioso central. Está directamente relacionado, no hay duda. ¿Está bien? Siguiente, por favor. Claro, hay un círculo, aparece un círculo, no lo voy a llamar vicioso, pero se transforma en un círculo vicioso si no hacemos algo por la persona, donde la angustia, la bajoestima, la vergüenza, el aislamiento social, la tristeza, la irritabilidad que puede presentar el paciente, todo al mismo tiempo o por etapas, ¿sí?, donde el trastorno de ansiedad puede ser generalizado o bien ser un trastorno depresivo hasta mayor. Entonces, acá tenemos una dualidad en juego respecto a lo que es la piel. Vamos a ver pacientes que están con una depresión y vamos a ver pacientes que están con un estado de ansiedad de acuerdo a quién es la persona, con quién vive, cuál es su problemática, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su expectativa? Siguiente, por favor. Si decimos ansiedad, evidentemente lo primero que va a aparecer en la persona, muy interesante, respecto a la piel, es una excesiva aprehensión. Eso hay que valorarlo, ¿sí? ¿Cuánto para la persona significa este problema? ¿Cuánto? ¿El cuánto? La irritabilidad, ¿sí?, donde nosotros la percibimos ya desde que el paciente entra, la actitud, ¿está bien? Y la tensión muscular. Uno ve caminar una persona de manera rígida, ¿sí? Parece a veces un robot, hasta no mueve los brazos, apenas mueve las piernas para caminar. Pero claro, esto en forma conjunta con síntomas de activación adrenérgica, o sea, acá el simpático gana la cancha, como yo digo, y entonces ahí tenemos el problema, qué es lo que va a decir la persona, qué es lo que nos decía la farmacéutica en la exposición previa, que consulta por ciertos signos el paciente y se lo trata sintomáticamente. Pero a ver, empecemos a jerarquizar las palpitaciones, la taquicardia, la sequedad de la boca, la diaforesis, o sea, la sudoración importante de todo su cuerpo. Entonces, si jerarquizamos las cosas, vamos a ver que por ahí podemos entrar. ¿Está bien? Siguiente. No, aprehensión, no es aprehensión en la piel. El individuo es aprensivo, es una persona temerosa, es una persona que sufre el temor ante cualquier cosa, es aprensiva. No, bueno, en realidad muchas veces es por el propio problema que tiene la persona en la piel que se vuelve aprensivo porque gana en temor, no sabe lo que va a ocurrir en realidad con él, ¿no es cierto? Es algo razonable, por otro lado, pero eso tiene una graduación, tiene una escala. Bien, respecto a la depresión, fíjense ustedes, la tristeza, la anedonia, o sea, el propio desconocimiento, la falta de ganas, ¿no es cierto?, la culpa, el insomnio o el sueño excesivo, la sensación de irrelevancia muchas veces de la persona. Estos son todos datos que hay que recabar y se pueden recabar de manera tremendamente sencilla, simplemente con la observación. ¿Está bien? Y claro, cuidado cuando aparece la ideación de suicidio, ya con el solo hecho del pensamiento o de generar algún hecho que nos hace pensar que esto se va a sistematizar. Ahí tenemos un tema. Bien, siguiente, por favor.
Nosotros tenemos 3 grupos bien definidos dentro de la psicodermatología, donde tenemos trastornos psicofisiológicos que tienen que ver con las enfermedades dermatológicas agravadas por el estrés. ¿Está bien? Ojo, agravadas por el estrés. O sea, la persona tiene su propia enfermedad, pero cada vez que tiene un pico de estrés, su enfermedad lo lleva a que tiene que consultar, ir a verlo al médico para que le cambie el tratamiento o lo que sea. Puse neurodermitis como una cosa sencilla, ¿sí? La neurodermitis no es otra cosa que el cable a tierra, como yo digo, que tenemos los seres humanos. Así como el farol de la esquina tiene un cable que baja y va a tierra para que cuando hay un exceso de energía, esa energía no haga reventar el foquito. Bueno, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. El tema es que esa neurodermitis nos permite rascarnos en un lugar y descargar esa energía que habíamos acumulado. ¿Está bien? Es como un poco la carga estática del auto. ¿Vieron que nos da una patada cuando tocamos la puerta? Es una cosa media parecida. Tiene una función física de esa manera. El otro son los trastornos... ¿Me puede ampliar, por favor? Los trastornos psiquiátricos con síntomas dermatológicos. O sea, sigo yo, no hay problema. No hay problema. Trastornos psiquiátricos con síntomas dermatológicos. ¿Sí? Perdón. Bueno. Trastornos psiquiátricos con síntomas dermatológicos, o sea, manifestaciones clínicas que afectan la piel. O sea, terminamos en la piel. Ahí ya tenemos el órgano efector, ¿sí? Como por ejemplo son las patomimias. A mí tiene otros sinónimos que son no vernáculos, pero lo de patomimia me está diciendo en realidad que son enfermedades que simulan. ¿Se entiende? Lo de mimio. Entonces, yo estoy viendo algo y puede que me haga equivocar si no profundizo, si no presto atención, si no lo miro bien al paciente, si no hago un examen físico como corresponde, un interrogatorio como corresponde. Esas patomimias hoy en día, por suerte, no son tan frecuentes, pero no son raras tampoco. Y después tenemos las enfermedades dermatológicas con síntomas psiquiátricos, o sea, a ver, que son secundarias a enfermedades de la piel. Y miren a quién tenemos. Por ejemplo, el acné, que tiene que ver con la casuística que presentó la farmacéutica, porque estamos hablando ahí de la adolescencia. Chicos de 14 años, 12, 13, 14, 15, 16 años, aunque hoy en día personas más grandes también padecen de ciertas formas de acné, que trastornan su vida de relación fundamentalmente. Sigamos, por favor. Bueno, el asunto es, esta placa es simplemente para ver que los trastornos mentales observados en pacientes con dermatosis van de moderado a graves. Acá, leve, no hay nada. Este es el problema. ¿Está bien? O sea, ya de por sí, para el paciente es un hecho de importante para arriba. ¿Está bien? Y para nosotros también debe serlo. Este es el punto. Creo que ahí es donde la terapéutica muchas veces falla, porque subyace ese elemento tan importante que es la opinión del paciente. Cuando el médico en realidad lo que hace es prescribir de entrada, larga la prescripción, sin haber hecho realmente una relevancia, un relevamiento de lo que realmente tenía que haber hecho. Sigamos. Nada, simplemente, no voy a dar una clase de dermatología acá, obviamente, sino que es simplemente decir que esto que aparece en la cara de esta mujer es más que suficiente como para que un hecho psicológico o psiquiátrico se desenvuelva. ¿Está bien? Entonces, que esto no es, por suerte, lo más frecuente, pero cuando esto aparece, no es solamente el tratamiento de la piel lo que nosotros debemos darle la importancia. ¿Está bien? Hay mucho más para trabajar. Y ahí es donde los psicólogos y psiquiatras entran en juego. No, no importa. Ah, perdón. No, la duda que tengo es, ¿la enfermedad psiquiátrica produce la sintomatología en la piel o la sintomatología en la piel puede desencadenar un trastorno psiquiátrico por...? De esto último que se menciona es de lo que yo estoy hablando. O sea, son patologías de piel que llevan a trastornos psicológicos y o psiquiátricos en ciertas personas. ¿Está bien? A eso es lo que yo me voy a dedicar. Ahí estábamos. Si seguimos la proyección.
Siguiente, porque se van a no se destapan, lamentablemente. Bueno, no importa. La otra afección es la dermatitis atópica. Ustedes piensen que dermatitis atópica estamos hablando de un 15, un 20% de población pediátrica. ¿Está bien? Cuando en realidad hay que aportar esto, que es que hay un 20% de la población general que está relacionada con la atopía. La atopía tiene que ver con el asma, tiene que ver con la dermatitis atópica, tiene que ver con la intolerancia alimenticia, ¿está bien? Entonces, es mucho más amplio y es algo tremendamente frecuente. Fíjense ustedes, son personas, como dice el gráfico, dice mujeres mayor depresión y mayor ansiedad que los hombres. ¿Está bien? Un dato lo había dado la farmacéutica, ¿no es cierto?, que las mujeres tienen más tendencia, ¿sí? Lo que pasa es que no llegan a cumplir ciertos tipos de actos por un tema de contundencia física, como se dice, ¿no es cierto? O sea, a mí me tocó atender una señora el otro día, unos 50 años, y en el examen físico encuentro 2 cortes en las muñecas, pero tremendamente superficiales. Tremenda, fue un intento. Ella, si hubiera querido, si hubiera tenido la fuerza quizás, además del querer, hubiera pasado a mayores. Por suerte no tuvo la fuerza para hacerlo más profundo, el problema. Siguiente, por favor. La psoriasis. ¿Qué vamos a decir de la psoriasis? Evidentemente está tremendamente relacionada a lo que ven los demás. No se olviden que tanto el acné, la dermatitis atópica, la psoriasis, como las que vamos a seguir viendo, son situaciones en las cuales el otro es el que entra en juego para el que sufre la enfermedad. Lo que se me ve, lo que los demás ven. Y eso es lo que modifica mi situación, en realidad, la mayoría de las veces. Y ahí es donde hay que trabajar y mucho. ¿Está bien? Sigamos. El vitíligo, que tiene una casuística bastante parecida a la psoriasis. Estamos hablando de un 2-3% de la población mundial. 2-3% de la población mundial. Se da en casi todos los países, salvo en algunos lugares muy exquisitos del planeta, como ciertas islas, donde la casuística es mucho mayor, ¿sí? Pero bueno, tener esto en la piel, evidentemente dice que pacientes con vitiligo tienen mayor riesgo de padecer trastornos psiquiátricos, como el trastorno obsesivo-compulsivo. Estamos hablando de cosas ya de un grado de importancia a tener en cuenta. Sigamos. No se lo mide en grados, en realidad el tema es la superficie corporal, ¿sí? La ubicación y la superficie, ¿está bien? No lo medimos en grado al vitiligo. Fíjense ustedes la dilazadenitis supurativa, una afectación, como se ve en las fotos, que se puede dar en las axilas o en la zona perigenital y en ciertas zonas de los glúteos, donde quien lo padece, y debido a que están afectadas las glándulas apocrinas, que son unas glándulas especiales que tenemos en el cuerpo y están relacionadas a lo sexual, ¿sí? Quien lo padece evidentemente tiene trastornos de convivencia, ¿sí? De relación con el otro, ¿sí? Ni hablemos en las relaciones sexuales. Son realmente gravísimos problemas para estas personas. Fíjense, 6% de depresión, 4% de ansiedad, 1,5% de psicosis, todo esto mayor en mujeres y obviamente por la connotación que tiene el problema. Sigamos. A ver, los efectos nocivos de las enfermedades cutáneas sobre la salud mental y calidad de vida, insisto en el término, dependen principalmente de la gravedad y las partes del cuerpo afectadas. Cuanto más se vea mi problema, mayor problema voy a tener y voy a generar y voy a tener que enfrentarlo y no todos estamos preparados para ello, evidentemente. El impacto de los trastornos de la piel en la salud mental de los pacientes dermatológicos debería ser una preocupación central para los médicos. Fíjense que esto es fundamental. El médico tiene que jerarquizar este tipo de cosas. Si no, estamos haciendo una terapéutica, ¿sí?, sintomática y ya sabemos cómo terminamos. Siguiente, por favor. Simplemente para decir algo que ya dijo una eminencia de la dermatología, que fue Rook, un dermatólogo inglés,
una eminencia, que dijo, al tratar las afecciones de la piel, al menos de la mitad de los casos, el 50%, los resultados serán inadecuados, por más buen tratamiento que yo dé, serán inadecuados si no consideramos los factores psicológicos. Está todo dicho, está todo dicho. O sea, que si yo consulto a un médico y el médico lo único que hace es mirarme, intercambiar un poco algunas palabras y después prescribir, evidentemente estamos ante un futuro fracaso. Y que creo que es lo que estamos padeciendo últimamente. ¿Está? Dicho, y creo que los farmacéuticos lo ven todo el tiempo, cuando uno le pregunta al paciente, ¿y qué te dijo el médico? Ah, no me dijo. Pero te dio un diagnóstico. No me dijo que tengo. Pero te trató, mirá la cantidad de medicamentos que te dio. Ah, sí, pero no me dijo que tengo. Bien, entonces está todo dicho. Siguiente, por favor. A ver, ¿cuál es la palabra? La palabra mágica es esperanza. Lo primero que tenemos que ponernos es en propositivos. Tenemos que ser propositivos ante personas que padecen este tipo de problemas. Siempre transmitirles esperanza, nunca darles una palabra que no corresponda a la esperanza, y si debe ser hecho siempre. Esa es mi opinión. Siguiente. Termino. Ahora me toca Anita, pero tengo que... Bueno, y ahora última la tenemos a Ana, farmacéutica especialista en farmacia hospitalaria, subjefa de servicio de farmacia y esterilización del Hospital San Martín de la Plata, y también mucho más, eso es lo que, lo que tenemos para decir. Y te faltó decir que nos conocemos desde hace muchos años porque empezamos la facultad juntas. Bueno, yo lo que les vengo a contar un poquito es qué hacemos nosotros en nuestro hospital como farmacéuticos en pacientes con problemas de salud mental. Para ponernos un poquito en contexto, la primera. Bueno, este es nuestro hospital. Yo trabajo en el Hospital Internacional General de Agudos San Martín de la Plata. Es uno de los hospitales más grandes de la provincia. Nuestro hospital tiene 4 manzanas, es pabellonado, y la siguiente, cuenta con más de 86 servicios, de los cuales muchos tienen consultorios externos, cuenta con 325 camas de internación, y bueno, obviamente todos estos servicios cubren casi todas las patologías, y por lo tanto la farmacia que nosotros contamos tiene las dimensiones que se relacionan para poder abordar a un hospital de semejante tamaño. La que sigue. Bueno, somos 15 farmacéuticos, 21 técnicos, y cada farmacéutico está distribuido en un sector diferente de la farmacia. Dentro de todos estos 86 servicios que componen el hospital, uno de ellos es el servicio de salud mental. El servicio de salud mental tiene una sala de internación, una unidad de atención en crisis, es decir, cuando el paciente se hacía como una guardia de salud mental, y consultorios externos. En las 3 unidades es el servicio de farmacia que les provee la medicación. La siguiente. Estos son nuestros datos sacados de las dispensaciones de nuestro servicio. Y lo que estamos viendo que a partir del 2020 el número de dispensas, o sea, de recetas dispensadas por mes, fue en aumento. Y lo mismo que las líneas dispensadas por mes, o sea, las líneas dispensadas, es decir, bueno, cada receta puede tener una línea que corresponde a un medicamento, 2 líneas, 3 líneas. Como vemos, hay un promedio de 2 líneas por recetas, pero vamos a tener recetas que por ahí tienen hasta 4 o 5 líneas. ¿Las que sigue? Bueno, estos son los medicamentos prescriptos, es decir, en la farmacia de un hospital no es todo lo que existe en el mercado, sino que hay un vademecum, que eso sale de ponerse de acuerdo los médicos prescriptores, los farmacéuticos, que hacemos una selección de medicamentos y seleccionamos
todos los medicamentos que tratarían las patologías que se ven en el hospital. Lo que vemos es que a este borde, sería el borde derecho, tenemos los medicamentos que más se consumen. La que sigue. Ahí hago un resumen y vemos que el primer grupo son los medicamentos que se consumen entre 1.000 a 2.000 comprimidos por mes. El segundo grupo entre 2.000 a 4.000 comprimidos por mes. Y el tercer grupo, entre 4.000 a 9.500 comprimidos por mes, y ese récord se lo lleva el clonazepam, ¿sí? Que es la benzodiazepina más prescripta. Siguiente. Bueno, nuestro equipo, nuestro servicio, tiene determinadas fortalezas y también vamos a encontrar debilidades. Entre las fortalezas es que hemos logrado hacer una entrega mensual del tratamiento y tenemos receta electrónica. Entonces los pacientes que ya están estabilizados todos los meses no tienen que irlo a ver al psiquiatra, sino que directamente pasan con su número de documento, retiran la medicación, que son recetas extendidas por 6 meses. Entonces todos los meses vienen y retiran y no tienen que ir al psiquiatra, y de esa forma logramos decomprimir al servicio de salud mental. En la farmacia lo que hacemos es un seguimiento farmacoterapéutico. ¿Y eso en qué consiste? Cada vez que ven al paciente a retirar, se le informa cómo tomar el medicamento, cuál es la dosis, la posología, o sea, si lo tiene que tomar una vez al día, 2 veces al día, a la mañana, a la noche. Y detectamos en este acto de dispensación inconvenientes con la adherencia. Entonces, si el paciente viene antes del mes, lo que estamos viendo es que está tomando más medicación de la que tiene que tomar. Y eso a veces pasa en una crisis, que empiezan a automedicarse, y ahí instantáneamente, cuando se detecta eso, se llama al psiquiatra para una nueva evaluación. Lo mismo cuando viene menos del mes, que también está haciendo un uso subterapéutico, y eso puede desencadenar después en una crisis. Entonces, cuando detectamos esas cuestiones, nos comunicamos, tenemos una relación directa con los psiquiatras, y ahí avisamos y derivamos al paciente para una nueva evaluación. La siguiente. Pero, ya les dije, también tenemos debilidades. Falta de medicamentos. El sistema, ¿sí? Tiene que volver por la medicación. Y si antes de los 6 meses esa persona se siente bien y no va al psiquiatra durante los 6 meses que le dan la medicación, y o sea, necesitaría menos medicación o bajarle, pero le van a seguir dando esa cantidad durante 6 meses. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, te entiendo. Lo que pasa es que los pacientes que nosotros vemos en nuestro hospital son pacientes graves, que no es un trastorno de ansiedad. Generalmente son pacientes quizás complejos, pero no todos los pacientes nosotros les dispensamos con una receta extendida. Son los pacientes que los psiquiatras ya ven que están estabilizados, que ya llevan un tiempo. Son pacientes crónicos, que toda la vida van a usar esa medicación, y que quizás por la relación médico-paciente pueden liberar. No son los más, son quizás los menos los que tienen la receta electrónica extendida. Y por eso es esta cuestión, primero esta cosa que hacemos, la atención farmacéutica, que dialogamos con el paciente, y cuando se detecta algún problema se lo deriva, no se le entrega la medicación y se lo deriva al paciente para que consulte nuevamente al psiquiatra. Pero no son la mayoría de los pacientes, son los menos, y son los que el servicio de psiquiatría ya considera que están estabilizados y que pueden seguir un tiempo con... y además no necesariamente tienen que ser 6 meses. Por ahí ellos, la fecha de finalización de la receta la pone el psiquiatra. Entonces puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, y lo va a evaluar él. ¿Sí?
Bueno, con respecto a las debilidades, es la falta de medicamentos. Nosotros, el sistema público se provee los medicamentos a través de las licitaciones públicas y, por ejemplo, ahora estamos pasando por una etapa de crisis económica, entonces nos pasa que quizás los proveedores no se presenten, las licitaciones no se pueden hacer a tiempo, entonces tenemos rupturas de stock, que le decimos. En ese caso, lo que se avisa al servicio de psiquiatría, como no tenemos un solo antipsicótico, sino tenemos varios, entonces a veces juegan, no es lo ideal, porque una vez que el paciente está estabilizado, lo que uno menos quiere es cambiarle el tratamiento que tanto se tardó en llegar. Es decir, a veces es muy artesanal el tratamiento psiquiátrico. Entonces yo tengo un paciente estabilizado y de pronto no está el medicamento. Y hay que rotarlo de tratamiento porque si no sería una discontinuación. Riesgo-beneficio, conviene rotarlo, pero no es lo mejor. O sea que esto sería una de nuestras debilidades. Un espacio inadecuado para la atención farmacéutica. Imagínense que nuestras farmacias son 4 ventanillas y atendemos 180 pacientes por día. Con lo cual es un desfile de pacientes de diversas patologías, no es solamente salud mental. Entonces no hay un espacio donde nos podemos sentar con el paciente, en un ambiente tranquilo, sino que, bueno, este paciente está hablando acá, al lado habla otro, al lado habla otro. Bueno, esa es una gran debilidad. Y tenemos dificultades socioculturales. De la misma forma que Virginia contaba que atendemos pacientes de países limítrofes, nosotros también, y nuestros pacientes tienen mucha variabilidad sociocultural. Entonces son tratamientos complejos con muchos medicamentos y nosotros tenemos que encontrar la forma para que el paciente nos entienda. A veces los pacientes no saben leer ni escribir y nosotros tenemos que explicarle un tratamiento de 5 medicamentos que ni siquiera se los damos en las cajas, porque nosotros les damos los comprimidos sueltos, es decir, 3 blister, 2 blister, porque compramos en envase hospitalario. Entonces hay que generar un montón de estrategias adecuadas para cada paciente para que pueda entendernos. Bueno, esas serían nuestras... Sí, generalmente son pacientes que ya están viviendo acá, no es que vienen, pero bueno, tienen otra cultura, otra forma de hablar y bueno, nosotros nos tenemos que ir adecuando porque la responsabilidad de que el paciente nos entienda es nuestra. ¿La que sigue? Y esta ya sería una debilidad más general, no solo del servicio de farmacia, sino de la institución, que son las dificultades para conseguir un turno con salud mental. Nuestro servicio de salud mental está saturado, ya no puede dar turnos nuevos y esto tiene que ver con 2 cuestiones. Por un lado, como vimos con los gráficos, es el aumento de la demanda y por otro lado, la falta de psiquiatras en los centros de atención primaria. O sea, nosotros somos un hospital de tercer nivel, sería de derivación. No tendrían que ir todos los pacientes directo al hospital, sino tendría que haber un primer centro de atención primario y que cuando esa complejidad ya no lo pueda abarcar, recién ahí derivarnos, pero nos llegan directamente los pacientes. Por esto que inclusive nos pasa que nos dicen pacientes de otras especialidades, viene por ejemplo alguien que viene a retirar su medicación para la diabetes y nos cuentan, yo necesitaría una consulta para salud mental, pero no consigo turno, me derivan a la salita de mi barrio y ahí no tengo psiquiatra. Entonces quedan a la deriva y te cuentan que se sienten mal, que ya no tienen ganas ni siquiera de levantarse de la cama y no tenemos forma de dar la respuesta. De hecho, hace un tiempo atrás, ningún clínico, ninguna otra especialidad podía prescribir nada que tuviera que ver con medicamentos psicotrópicos. Sí o sí tenían que hacer la consulta salud mental y derivarlos. Y fue algo que tuvimos que cambiar. Entonces ahora hicimos la apertura que los clínicos, que son por ahí los médicos que o los cardiólogos que inclusive ven que hay trastornos de ansiedad, empiecen a prescribir benzodiazepinas y antidepresivos, cuando antes eso no lo hacíamos. La que sigue.
Pero a pesar de todo eso, de que tenemos 4 ventanillas, que hay mucho ruido, que son 180 pacientes por día, los pacientes nos eligen para hablarnos. Por eso es lo mismo que dice el doctor, somos como el primer eslabón, el lugar a donde pueden ir, porque la farmacia siempre está abierta, porque siempre hay alguien que está dispuesto a escuchar. Y entonces vienen y en ese escenario inhóspito nos cuentan sus historias. Situaciones sociales, por ejemplo, un señor en situación de calle, porque esos son los pacientes que nosotros vemos. Pobreza extrema, dificultades socioculturales, violencia, bueno, esos son nuestros pacientes. Un señor que vive en situación de calle y dice, no me des para todo el mes, porque no sé dónde poner los medicamentos y se me deterioran. Entonces viene todas las semanas a retirar su medicación porque no tiene dónde guardarla. Después otra señora que viene y nos cuenta, es un trastorno bipolar, que se siente muy bien, que está controlada, pero que esconde su diagnóstico, porque tiene mucha vergüenza que sus familiares lo sepan, que sus amigos lo sepan, pero sí se lo cuenta al farmacéutico o al técnico de farmacia que trabajan con nosotros. Hay otro chico que viene con muchísima ansiedad a que le falte algún medicamento. Entonces él dice que llegar a la farmacia y tener la posibilidad que le digan que uno de los medicamentos no los tiene ya le genera muchísima ansiedad y nos cuenta. Y otro que nos cuenta que de sus adicciones, y que sus adicciones, eso nos hizo llorar porque nos contó que su adicción se apareció cuando sus padres fallecieron y que cometió el error que en vez de acercarse a un psiquiatra se refugió en las drogas. Y bueno, y ahora está luchando para deshacerse de esa adicción, y entonces le dijo a la farmacéutica que la atendió, dice, vos si tenés a tus papás, este domingo anda a visitarlos, porque a mí me encantaría poder ir. Así que bueno, esas cosas, ese contacto humano se genera, a pesar que les digo que es inhóspito donde los atendemos. ¿La que sigue? ¿Y qué soñamos? Porque bueno, nosotros, además de farmacéuticos, somos soñadores. Obviamente tener un espacio adecuado para hacer la atención farmacéutica, o sea, un lugar donde el paciente se pueda sentar, donde podemos evaluar cuál es su tratamiento, medir la adherencia, preguntarle por qué no está tomando la medicación, por qué por ahí no se entendió, por qué se confundió la pastilla rosa con la pastilla verde. Darle la información adecuada, encontrar todas estas herramientas que pueden ser con trípticos, con dibujitos, hay tantas cosas que se pueden hacer, pero se necesita un espacio y un tiempo. Son tratamientos complejos, entonces tenemos que encontrar la forma de que el paciente lo entienda. Averiguar los efectos adversos, a veces los pacientes dejan de tomar los medicamentos porque tienen efectos adversos, entonces poder detectarlos, informarlo al psiquiatra, porque por ahí no se lo dicen, y entonces, bueno, trabajar como solemos trabajar. Nosotros en el hospital trabajamos así en forma interdisciplinaria, y cada servicio tiene su fortaleza. Bueno, esto si tienen inconvenientes con el tratamiento, y tener la posibilidad de contar con espacios para poder derivar a los pacientes que necesitan atención en salud mental, que no todos los pacientes se atiendan en el hospital, sino que cuando, esto que yo le contaba, un paciente que viene por una hipertensión y te manifiesta que está teniendo otro problema, que nosotros podamos derivar, que exista esta red que tanto se habla, pero que todavía el entramado no está completo. ¿Y la que sigue? Y bueno, y estos somos nosotros, somos un montón, y bueno, a veces encontramos espacios así de compartir para generarnos energía y poder seguir atendiendo a nuestros pacientes, y bueno, brindando un poco de salud mental. Bueno, gracias a los tres por tomarse el tiempo, a la gente que se quedó, que el día fue re largo y todo se hizo más largo. Pero bueno, una conclusión con 2 palabras, me parece que vamos a coincidir todos, que es el trabajo interdisciplinario y la descompresión del sistema de salud. Tenemos que trabajar todos en conjunto para que esto, como decía Ana, si pueden pasar primero por otro lado en vez de venir a los lugares donde realmente son urgentes, probablemente la descompresión se logre, y con eso se logra
una mejoría en el sistema de salud. Así que no lo quiero hacer más largo, pero me parece que eso, el interdisciplinario va desde el colegio, la familia, no solamente profesionales de salud, sino desde todos los ámbitos, que en algunos existe y en otros es un poquito más difícil, pero por eso estamos acá, me parece, y agradezco a todos los farmacéuticos y a nuestra presidenta nueva que está acá también, que a otras farmacéuticas de hospital. Y una farmacéutica que es de, ¿dónde eras? Que no me acuerdo. De Berazategui, bueno, ella es una leona también, así que bueno, gracias a todos por estar y a empezar y seguir trabajando en esto, que es re importante y que nos alimenta a todos. Gracias.